Al encuentro digital El ABC de la logopedia en esclerosis múltiple. Gracias por vuestra asistencia y por formar parte de este programa de formación para familiares y personas con esclerosis múltiple que está organizado por la FEM y con la colaboración de Sanofi. Muchas gracias a nuestro servicio de logopeda, a nuestras dos logopedas, por prepararlo. Gracias a vosotros por estar aquí y gracias a Sanofi por facilitar estos programas. Esperamos que sea un encuentro interesante para vosotros. Vamos a abordar temas que creo que son de mucho interés porque han suscitado muchas preguntas. Vamos a darle paso a las compañeras y al final les haremos preguntas que vosotros nos habéis hecho previamente. Queríamos recordaros que esta intervención va a ser grabada para que luego se pueda consultar, por lo que os pedimos que las cámaras se mantengan desactivadas. Nada más. Y gracias por aguantar. Sin más, os dejo con las compañeras. Adelante, chicas. Muchas gracias, Laura. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar virtualmente con nosotras. Con la charla de hoy, bueno, pretendemos que se conozca un poquito más la labor del logopeda, sobre todo aquí en la esclerosis múltiple. Y bueno, vamos a ver, vaya. No se pasa. Vale, perdón. Vamos a seguir un índice muy sencillo en el que vamos a hablar primero sobre qué es la logopedia a nivel general, para después ver qué relación hay entre logopedia y esclerosis múltiple. Vamos a ver evaluación y áreas de intervención. Os vamos a mostrar un poquito algunos materiales que usamos en sesión y por último vamos a hablar de COVID y qué relación hay entre logopedia y esclerosis múltiple. Vale, la logopedia. Bueno, la logopedia es una profesión un poco desconocida. Para empezar, normalmente es otro profesional sanitario al que acudimos con mayor frecuencia, como puede ser el médico, el enfermero o el odontólogo, el que deriva a la persona afectada al logopeda. Y es en este momento cuando se conoce más el área de intervención. Por ejemplo, puedes acudir al odontólogo sin voz, te duele la garganta y él es el que te evalúa y te diagnostica, pero te deriva al logopeda porque nosotros rehabilitamos. Así, en la actualidad, la logopedia es la disciplina sanitaria que engloba el estudio, prevención, detección, evaluación, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las áreas de la voz, respiración, audición, habla, lenguaje y deglución. Como podéis ver, el ámbito de actuación de la logopedia es muy amplio y puede ir desde enseñar a un maestro o a un locutor a respirar correctamente para no dañar sus cuerdas vocales, enseñar a pronunciar el fonema R a un niño, dotar de estrategias para que trague con seguridad pues, a una persona que ha sufrido un ictus y que tiene dificultades en la deglución, o aplicar un sistema alternativo de comunicación a una persona que ha sufrido una afasia global y no tiene modo de comunicarse. Teniendo en cuenta todos estos conceptos y todo esto que puede hacer el logopeda, vamos a pasar a ver qué hace realmente el logopeda dentro de la esclerosis múltiple. Hay que tener en cuenta que el objetivo principal del logopeda va a ser rehabilitar las funciones alteradas siempre que sea posible y en los casos más graves mantener las áreas alteradas. Lo vamos a hacer bien ayudándonos de funciones preservadas o dotando al paciente de nuevas estrategias, pero siempre intentando que todo esto que aprenda lo sepa combinar de manera útil y funcional para que se maneje en su día a día. Son muchos los síntomas que puede presentar un paciente con esclerosis, pero esto no quiere decir que se vayan a dar todos a la vez. Es decir, un paciente puede presentar dificultades en voz y articulación, pero no presentar problemas a nivel deglutorio o hacerlo más adelante. Os vamos a mostrar un poquito lo que escuchamos las logopedas en sesión y que nos hace detectar que hay dificultades a nivel logopédico. Soléis decir que os fatigáis al hablar, que habláis más bajo, que no se entienden, arrastráis las palabras, os atragantáis ocasionalmente o con algún alimento en concreto, os cuesta acceder a palabras o explicáis las cosas dando rodeos o mucho más simple de lo que realmente pensáis,
o comprendéis frases, pero los textos más complejos os resulta difícil de comprender. Todo esto se traduce en dificultad en la lectoescritura, disfagia, alteración de la musculatura orofacial, disartria, disfonía. Algunos os sonarán, otros no, pero Inés, mi compañera Inés, os lo va a explicar mucho más detalladamente. Allá voy. Hola, soy Inés de León y os voy a contar cómo trabajamos en el servicio de logopedia. Primero os hablaré de las áreas de intervención y al final os enseñaré parte del material con el que trabajamos. Vale, lo primero es, ¿cómo acceden los pacientes a nuestro servicio? Normalmente suelen ser derivados por, bueno, primero es la detección del problema, que eso ya lo ha contado mi compañera Gemma. Y luego la derivación. Normalmente suelen ser derivados por el neurólogo, el médico rehabilitador o por el otorrino. También acuden a través de nuestros compañeros profesionales de la fundación, como son los fisioterapeutas, neuropsicólogos, psicólogos o terapeutas ocupacionales. Este es el caso de pacientes que están haciendo alguna terapia y el profesional detecta algún fallo o alguna dificultad del área de logopedia. Entonces, pues nos los manda. También hay veces que viene porque algún familiar, algún cuidador o el mismo paciente notan alguna dificultad a la hora de expresarse o de comer. Bueno, pues una vez que tenemos al paciente, lo primero que hacemos es una valoración inicial. En esa valoración evaluamos las distintas áreas que están implicadas en la comunicación y el lenguaje. Valoramos la anatomía y la funcionalidad de los órganos orofaciales y de los músculos que intervienen en la voz, el habla o la deglución. Ahí valoramos la fuerza, el tono, la movilidad y la funcionalidad. La segunda parte, valoramos el estado respiratorio y fonatorio de las personas. Después, valoramos la articulación y eso lo hacemos mediante un screening de la articulación de fonemas y de frases que pronunciamos con dificultad. Valoramos el estado deglutorio, tanto la parte sólida como líquidos, y eso lo hacemos con distintos volúmenes, distintas texturas. Valoramos el lenguaje, tanto la parte de comprensión, expresión, lectura y escritura. Vale, pues una vez obtenidos los resultados de la valoración, establecemos los objetivos y a partir de los objetivos diseñamos un plan de intervención. Hay veces que después de esa valoración nos damos cuenta que la persona no necesita rehabilitación logopédica, que solo con darle pautas conseguimos que dejen de tener las complicaciones que presentan. Esto pasa mucho pues en deglución, porque a lo mejor lo que tiene mal es un problema postural y por eso que parece una tontería le está produciendo que tenga atragantamientos. Así que se le dan pautas, se enseña cómo se hace y solucionado. Ahora os voy a hablar de las áreas de intervención. Voy a beber agua, que es importantísimo para hidratar las cuerdas vocales. Bueno, intervenimos en la respiración y en la coordinación fonorrespiratoria. Nuestra finalidad es aumentar la capacidad de la respiración y favorecer el uso de todo ese aire. ¿Qué conseguimos con ello? Pues que reduzca la fatiga, que la persona se canse menos, que no se queden sin aire al final de las frases y que hable más alto. También aumentamos la intención comunicativa de la persona. Si hablas que se te entiende más, te cansas menos y hablas más alto, tienes más ganas de hablar que si te pasa lo contrario. Entonces, favorece la intención comunicativa. También trabajamos la voz. Os cuento un poco. La voz se produce con la vibración de las cuerdas vocales.
tenemos 2 cuerdas. Parece raro que lo diga, pero a mí me han llegado a decir que sí tenemos 6. Tenemos dos cuerdas, una izquierda y una derecha. Ya al vibrar esas cuerdas, producen el sonido. Si las cuerdas vocales se inflaman, desarrollan crecimientos como pueden ser nódulos, pólipos o se paralizan, las cuerdas no funcionan con normalidad. Entonces, esto puede ocasionar trastornos de voz. Pues dependiendo de la patología, pues puede que tengas un cuadro de disfonía, que la voz sea más ronca o que tengas un volumen descontrolado. Según la afectación, la zona donde está afectado, lo que le pase, bueno, que le pase pues trabajamos de una forma u otra. Vale. Trabajamos la articulación. Nuestro objetivo es mejorar el control de la pronunciación de los sonidos. Cada sonido tiene una articulación determinada y nosotros nos encargamos de enseñar la posición correcta de los órganos orolinguofaciales y los movimientos articulatorios que son necesarios para la producción de ese sonido. También trabajamos el ritmo y la inteligibilidad del habla. La velocidad del habla intervienen tanto el tiempo de articulación como las pausas que se realizan en el discurso. Dependiendo de cada persona y de la afectación que tenga, el ritmo se puede alterar, puede ser muy lento, que sería bradilalia, o muy rápido, que sería, como yo ahora mismo que estoy hablando atacada, taquilalia. ¿Y esto qué hace? Pues que se suene un habla un poco confusa y que el receptor tenga problemas para comprender el mensaje. Trabajamos el lenguaje. Y trabajamos tanto la parte expresiva, la vertiente expresiva, como la comprensiva. Pues problemas de expresión típicos pues pueden ser problemas, dificultades para construir el discurso, problemas de evocación de palabras. Por ejemplo, es muy común, bueno, sí recibo muchos pacientes que quieren decir una palabra, saben todo de ella, saben lo que significa, para qué sirve, todo, la tienen en la punta de la lengua, pero la palabra no sale. Eso se llama anomia. Otro problema de comprensión, por ejemplo, puede ser que, esa era depresión, el de comprensión puede ser pues que no entiendas o que no puedas seguir una conversación, el ritmo de una conversación. Ambas vertientes pues se trabaja tanto de forma verbal como con ejercicio de electroescritura. Trabajamos los trastornos de deglución, trabajamos toda la musculatura que está implicada en la deglución, trabajamos el control postural, que es importantísimo, y adaptamos las dietas, tanto sólido y líquido, a las necesidades del paciente. También damos pautas a los familiares y cuidadores de cómo tienen que actuar cuando están dándole de comer con el usuario. Vale, y ahora os voy a enseñar un poco el material con el que trabajamos. Voy a poner la cámara. Vale. A ver si sé hacerlo. Pues se ve que no. Bueno, estas son... ¿Te salen a ti? Vale, pues estas son las pesas linguales que la utilizamos... Jolín, espérate, voy a intentar poner la cámara. Inés, en la parte de arriba tienes los iconos, ¿vale? De activar y desactivar. Actívate la cámara y aparece al lado de un micrófono. Ah, venga, lo tengo. ¿Vale? Es ahí donde lo tienes que activar. Ya está, perfecto. Y ahora voy aquí otra vez. ¿Ahora me veis? Sí, se te ve perfectamente. La cámara ya está activa y ya has compartido pantalla de nuevo. Vale. Pues os enseño. Lo primero son las pesas linguales y se utilizan para aumentar el tono de la lengua, para la movilidad lingual, para la precisión lingual. A ver, hay muchos pacientes... Yo no me veo, pero bueno, hay imaginaros que esta es mi lengua, ¿no?
Hay muchos pacientes que al abrir la boca directamente se les sube la lengua. ¿Y qué pasa con esto? Pues si están hablando, el chorro de aire choca con algo en medio. ¿Esto qué hace? Pues que sea un habla un poco sucia, como da la sensación que tienes algo en la boca. Seguro que alguien lo va a hacer ahora. Y verá que la lengua se sube. Entonces, con las pesas que hacemos, las ponemos ahí y conseguimos que la lengua vuelva a su posición normal. ¿Qué más? La tenemos de distintos tamaños, distintos pesos. Estas son las labiales y estas sirven pues para lo mismo, para fortalecer los labios. Y con esto que conseguimos, pues que los fonemas, la articulación de los fonemas bilabiales, por ejemplo, pues que suenen mucho mejor, porque hay muchas veces que los labios no se juntan del todo, no hay un buen cierre labial. ¿Y qué pasa con esto? Pues que hay veces que al hablar pues la saliva sale por la comisura o la sopa, o estás comiendo y sale un poquito de alimento. Y lo que hacemos con esto es fortalecer el labio para que eso no pase. ¿Qué más? Los dibujitos de en medio es que trabajamos mucho enfrente del espejo, mucha imitación para hacer todas las praxias orofaciales, que es el control de la lengua, pues utilizamos el espejo y mucha imitación. Lo de arriba rojo se llama ejercitador facial. Y esto pues trabajamos toda la musculatura facial, intraoral, la fortalecemos y tenemos de varias resistencias. Esta es la más fuerte y la tenemos que es blanco y está más suavecito. Inés, perdona, aléjate un poquito porque justo el material nosotros no lo vemos y puedes levantar la mano. No, sí, a ti sí, pero claro, subes un poquito, ¿vale? Con la mano y así lo vemos todos. ¿Vale? Que sí que se ve en la presentación, eso es, para que lo podamos ver. Eso es. Fuerte y este es más suavecito. A ver, aquí tenemos el otro ejercitador labial que hace la misma función que la pesa labial. Y nada, pues para lo mismo, para las bilabiales, para toda la fuerza del labio. Y está bien porque lo puedes ir cambiando de la parte del labio que quieras rehabilitar y bastante bien. A ver, paso a la siguiente. Trabajamos pictogramas, trabajamos con muchas imágenes, porque, bueno, trabajamos con comunicadores, porque hay pacientes que no pueden hablar. Entonces, trabajamos con esto y al tocarlo, pues suena, que no me ha sonado porque tengo un silencio, y se pueden comunicar así directamente. Que esto no es tan fácil, que esto hay que no es ponerlo y listo. Hay que trabajar discriminación auditiva, que el paciente pueda señalar. Bueno. Lo otro lo de en medio es un espirómetro, que lo trabajamos para la respiración. Lo de arriba sirve para la movilidad de la mucosa. Con lo de abajo trabajamos el soplo. Es un ejercicio de soplo. Lo otro son muchas fichas para trabajar lenguaje, que también va dependiendo de cada paciente. Vamos cambiando el material dependiendo del interés de las personas. Porque hay gente que tiene un nivel más alto, otro más bajito, y según los intereses. Y esto lo voy a poner. Y trabajamos también con esto, que es no sé si me veis, pero bueno, es un masajeador facial y vamos activando toda la musculatura facial con esto. Y con la parte de aquí, con el depresor, estimulamos la parte intraoral y la lengua y toda la musculatura. Y tenemos muchas más cosas, pero bueno, que si no estamos aquí la tarde. Os paso con mi compañera Gemma, que os va a hablar un poco de la esclerosis múltiple y el COVID. Todo tuyo, Gemma. Bueno, ya estamos llegando casi al final. Vale, voy a volver a poner así. Vale. Bueno, todavía se sigue estudiando un poco cómo afecta el virus a nuestro cuerpo y qué secuelas deja.
pero por ahora la evidencia actual muestra que el simple hecho de tener esclerosis múltiple no te hace más susceptible de adquirir el virus o de enfermarse de una forma más grave en comparación al resto de la población. Sí es cierto que hay un grupo de personas con esclerosis y mayores de 60 años que pueden experimentar un caso más severo. En cuanto a las secuelas provocadas por el virus, se han observado que a nivel logopédico hay grandes consecuencias tanto a nivel respiratorio como a nivel deglutorio. A nivel respiratorio tenemos una de las secuelas más graves y son las provocadas por lesiones pulmonares. La dificultad de respirar ya se presenta como uno de los primeros síntomas, esa sensación de falta de aire, de ahogo. Pero se está observando que más allá de ser un síntoma, también es una secuela, ya que superado el coronavirus persiste en el tiempo. También en los casos más graves resulta necesaria la aplicación de una ventilación mecánica prolongada, lo cual provoca una atrofia muscular y una pérdida de la capacidad respiratoria. Y a nivel deglutorio, pues un poquito en la misma línea. La ventilación mecánica obliga a introducir un tubo por la garganta, que es un agente irritante y que afecta a la musculatura que interviene también en la deglución. Y además, durante un tiempo dejan de funcionar esta musculatura y se atrofia, se vuelve hipotónica. Esto no tenía que salir así. Vale, perdón. Por lo tanto, ¿qué hacemos los logopedas que nos podemos encontrar con un paciente que tiene esclerosis y que ha pasado por el coronavirus y que presenta estas secuelas? Pues vamos a rehabilitar tanto la musculatura implicada en la deglución como la musculatura implicada en la respiración. Si es necesario, hacemos adaptaciones en la alimentación y recuperamos la capacidad respiratoria. Y ya para terminar, recordar que además de valorar e intervenir como grueso de nuestro trabajo, también asesoramos al propio usuario y paciente, a los familiares y a los cuidadores, ya que son nuestro principal apoyo a que todo lo que trabajamos en sesión se generalice y lo pueda, todas esas pautas, esos truquitos, todo lo que les enseñamos, que lo puedan extrapolar a la vida diaria, que al final es lo que queremos, ¿no? Hacerles la vida un poco más fácil. Y nada, recordar que ahora también trabajamos de manera presencial y online y bueno, que no se nos da mal. Y ya está, eso es todo, muchas gracias. Nada, cualquier duda que tengáis, pues estamos a vuestra disposición. Aquí estamos. Muy bien, chicas, muchas gracias. Bueno, también tenemos por ahí un camión pitando para amenizar la charla, ¿verdad? Parece que la técnica se ha alineado un poco contra nosotros, pero bueno, yo creo que el mensaje está ahí, que lo hemos recibido, que se os ha entendido bastante bien. Y ahora yo os quería hacer algunas preguntas que hemos ido recopilando desde la semana pasada que pusimos un poco, avisamos de que íbamos a hacer esta charla, pues los usuarios nos han hecho llegar algunas preguntas, ¿vale? Entonces os la quería hacer para que vosotros le respondáis. La primera es bastante general, pero yo creo que es importante porque tienen muchas personas dudas de si todas las personas con esclerosis múltiple desarrollan síntomas susceptibles de tratarse con logopedia. De hecho, la pregunta es, ¿los problemas en el habla pueden ser generales a todas las personas con esclerosis múltiple? Vale, pues como he comentado, no todos los síntomas se presentan en todas las personas. Es decir, una persona puede tener dificultades en voz y articulación, pero no presentar dificultades a nivel deglutorio. Y aunque se presenten en diferentes pacientes, ni siquiera lo hacen de forma, o sea, con la misma intensidad en todos ellos. Hay diferentes grados. De acuerdo. Sí, de hecho, hay algunas series de casos que estudian que de debut, como síntoma de debut, no es muy frecuente la alteración del habla, solo se presenta en un 25 hasta un 40% de las personas, pero sí que es cierto que con los años, cuanto más años se convive con la enfermedad, más posibilidad hay de que al final se desarrolle algún síntoma, llegando hasta un 50 o 60% de las personas con esclerosis. Muy bien. Otra pregunta. Dice, se me traba la lengua. Sé lo que quiero decir, pero no me salen las palabras. ¿Qué solución me daríais? Vale. Primero, que pase por aquí.
Porque puede ser por varios motivos. Puede ser que tenga problemas en el acceso al léxico o que sea algo físico o que sea un problema de articulación y no pueda realizarlo. Entonces, eso hay que verlo bien. Si o sea, que lo mejor es valorarse, ¿no? Claro, trabajaríamos praxia o depende de lo que tenga, pero mejor que venga, la veamos y descartemos cosas. Y yo creo que un poco en esa línea, Inés, sería cómo revertir la dificultad para pronunciar ciertas palabras y hacerse entender. ¿Cómo es el nombre de logopeda a lo de tener dificultad para pronunciar ciertas palabras? Para pronunciar depende. Si es que la tienes en la cabeza y no te sale, eso es una anomia. Si es un problema articulatorio, pues una disartria. Dependiendo de por dónde vaya. Se trabaja de una forma o y lo que decías es que según el origen de la dificultad, claro, se abordaría de una manera o de otra, ¿verdad? Sí. Vale, una más. Dice, ¿leer mucho mejora los problemas de comunicación? ¿Qué ejercicios fáciles? Aquí ya nos piden incluso una pequeña receta. ¿Qué ejercicios fáciles podemos realizar si no vamos a sesiones de logopedia? ¿Tú o yo? Tú. Vale. A ver, yo creo que leer es un ejercicio bastante complejo y bastante bueno a la hora de trabajar muchos aspectos. Pero sí es verdad que lo que dice un poco Inés, tenemos que valorar dónde está la dificultad, si es una dificultad de acceso a la palabra, si es una dificultad para expresar y organizar el discurso, si está dando muchos rodeos para expresar una idea. O sea, no es tan sencillo como dame estos ejercicios, yo los hago y seguro que me sirven. Va un poquito más allá. Claro, porque a lo mejor los ejercicios ni lo sabe hacer bien y tienes que tener un apoyo y un control. O sea, que lo que es importante es que vosotros controléis dar un ejercicio, sí se puede hacer en casa, pero luego tenéis que ver cómo lo hace y corregirlo, ¿no? Eso es. Pero en todo caso leer es una actividad buena, ¿no? Claro, es buena, pero hay mucha gente que lee de una forma automática y no comprende absolutamente nada. Entonces, ¿leer es un buen ejercicio de comprensión? Si comprendes bien, sí. Pero hay que ver cómo se lee, ¿verdad? Sí. Muy bien. Una pregunta pues para las dos. ¿Cómo sé que dice la pregunta, cómo sabes que deberías de empezar a ir al logopeda? Yo espero que hayamos hecho esta charla tan bien que la gente se identificar los síntomas. Vale, o sea que lo importante es poder identificar en uno mismo y si uno no está seguro, pues preguntar. Empiezas a notar algún tipo de dificultad o no me salen las palabras o al comer me muerdo mucho, ahora porque se me cae la babilla, cosas así que son cosas muy pequeñitas pero están ahí. Y es verdad que todo el mundo se traba alguna vez, todo el mundo se atraga alguna vez. Todo el día haciendo praxias y nos trabamos. Pues. Es cierto, o sea, lo que hay que diferenciar, ¿no? Entonces sería lo que puede ser una cosa puntual u ocasional de algo que se repite en el tiempo y siempre en la misma circunstancia. Entonces es cuando tenemos que poner ahí atención, ¿verdad? Sí. Vale, una pregunta más, yo creo que si nos da tiempo, dice, actualmente no tengo problemas para hablar, pero querría saber qué debo de hacer para intentar que sea más difícil o que se retrase el que esto suceda. Yo creo que os preguntan por algo preventivo. Sí, pues yo empezaría controlando mucho la respiración, haciendo mucho ejercicio respiratorio. Atención a la respiración, ¿verdad? Sí. Yo ahí empezaría cuidándolo un poquito. ¿Gemma? Claro, pero ahí... Claro, fijando el patrón que tiene. Eso es. Porque hay gente que no tiene mala capacidad respiratoria, pero tiene una respiración muy superficial, entonces se fatigan a la mínima, pero no por falta de capacidad, sino porque cada 2 por 3 están cogiendo aire para emitir sonidos, palabras, frases... Entonces, no es tanto la capacidad, sino saber usarlo bien. Yo, de todas formas, recomiendo que vengan por lo menos la primera vez, porque hay muchas cosillas que parecen tonterías, pero la mayoría de la gente no sabe dónde tiene que tener la lengua cuando está en reposo. Y parece una chorrada, pero eso a la larga es importante, porque te trae problemas.
Entonces son cositas muy pequeñitas y puntillitas, pero hay que controlar. O sea, podríamos decir que lo importante es que seamos conscientes de cómo mantener una buena higiene vocal, una buena capacidad respiratoria, unas cosas básicas, lo que sería un mantenimiento básico de nuestras capacidades de comunicación y de habla y sabiendo un poco cómo hay que hacerlo, ¿no? Sí. Que es verdad que la gente que se dedica, como decíais antes, que se dedica a algo que implica su voz, como maestros o personas que hablan en público, sí que tienen un cuidado y un conocimiento de los órganos y cómo funciona, pero este funcionamiento para el resto de las personas que no nos dedicamos a eso a veces no es tan obvio y está muy bien que se lo podáis explicar, ¿verdad? Muy bien, pues no sé si tenemos alguna pregunta más que haya entrado durante la exposición. ¿Nos dices, Gemma? No, no ha entrado ninguna. No sé si alguien de los asistentes quiere lanzar alguna o por el chat. Si alguien se tenemos anima, unos minutos. Eso es, si alguien se anima a preguntar alguna cosa que no os haya quedado clara, pues por favor es el momento. Si no, pues no, quizá podéis pues lanzar algún mensaje a modo de conclusión o que resuma un poco este encuentro, los tips que la gente se lleve un poco en la cabeza para pues, poder identificar y tener ya un conocimiento de base, ¿vale? Mientras vamos viendo si entra alguna, podemos ir también cerrando un poco con ideas. Venga, ¿quién quiere empezar con ideas de cierre? A mí con que quede claro que la logopedia no es solo una R, que trabajamos muchas cosas y es un trabajo súper bonito y disfrutamos un montón. Y parecen tonterías, pero evitar que una persona se atragante o que una persona tenga ganas de hablar o que con un dedo pueda comunicarse es una pasada. Entonces, es un trabajo merece la pena. Sí. Dinos, Gemma. Con el tema de la devolución que ha dicho Inés ahora mismo, es súper importante realizar adaptaciones, que esto da como mucho miedo, pero yo he oído mucho en sesión, es que yo ya no como mandarinas porque me atraganto, o yo no como este alimento porque me atraganto. Bueno, no, yo creo que no hay que ser tan radical, que se pueden hacer adaptaciones, como ha dicho Inés, se pueden dar pautas o trabajar maniobras y posturas, que con eso es más que suficiente. Sí. Que no hay que pasar de 0 a 100, no hay que como me atraganto con mandarinas, ya no como mandarinas. Lo podemos hacer seguro. Sí. Muy bien, pues yo un poco, por resumir lo que habéis comentado, efectivamente, todas las cosas que hacemos en nuestro día a día de manera repetitiva, como hablar y comer, son actividades muy básicas que son vitales y que también tienen una dimensión social, que también lo habéis dicho en vuestra charla, que es muy importante. Ahora que la comunicación con la mascarilla es tan complicada, si ya nos ponemos una traba más y si presentamos dificultades sobreañadidas a esta situación en la que vivimos ahora, esto puede hacer que nos encerremos y afectarnos un poco a nivel emocional. Entonces, cualquier pequeño paso que podemos dar para comunicarnos de una manera más efectiva y con más ganas, también yo creo que es súper importante. Así que muchas gracias por vuestra labor. Sé que disfrutáis de las sesiones porque os oigo cuando estáis trabajando. Las sesiones de logopedia son muy variadas, muy entretenidas, tienen un montón de posibilidades. Lo que pasa es que para cada uno hay una solución y para eso sí que necesitamos pues muchas veces veros, evaluaros y poder ofreceros distintas alternativas. Muchas gracias a todos los asistentes por estar ahí. De manera, algunos os conocemos, otros no, pero bueno, gracias a todos. Esperamos que os haya sido interesante. Gracias a Inés y a Gemma por la charla. Gracias a Gemma de Comunicación también por estar ahí de soporte siempre con nosotros. Muchas gracias a Sanofi por seguir dándonos la oportunidad de hacer charlas variadas que os interesen y esperamos que de esto saquéis alguna cosa interesante y si vuestras dudas no salen ahora, sino que salen más tarde, pues podéis poneros en contacto con nosotros, que aquí estamos tanto por email como por teléfono para ir solucionando las cosas que se os vayan ocurriendo un poquito más tarde, que muchas veces también pasa eso, ¿verdad? Muchas gracias una vez más y hasta pronto, hasta la próxima charla. Hasta luego. Adiós.